Buenas tardes, soy el profesor Ezequiel Arauz y voy a ser el profesor de Filosofía General y de la Educación de esta materia de primer año de la carrera de Psicopedagogía del Instituto de Crolí. Ustedes saben, ya les he comentado, ya me han visto en el cursillo de ambientación y en el cursillo de ambientación yo ya les había adelantado que iba a formar parte de esta materia. Además, a las que han ido el último día les había explicado que lamentablemente no iba a poder estar presencialmente durante la clase de este viernes. Teniendo en cuenta todo esto, he decidido filmar este contenido. Voy a tratar de fraccionarlo la mayor cantidad de veces posible, cosa que puedan ir descargando y viendo en partes en la medida que lo vayan necesitando. En esta primera parte voy a tratar de hacer una presentación general de la materia y en esa presentación general de la materia también vamos a introducirnos en lo que es la primera unidad del tema, que es el primer contenido dentro de la primera unidad del tema, es la pregunta acerca de la filosofía, es decir, básicamente, ¿qué es la filosofía? Que no es una pregunta menor en esta disciplina, ya que es una disciplina que implica muchísimo razonamiento y muchísima reflexión acerca de cada una de las preguntas que se plantea. En esta primera pregunta acerca de qué es la filosofía, es también alguna manera mostrar cuál es la inquietud de la materia. Bueno, esta materia está dentro del plan de estudios en el primer año por el hecho de que la idea de la carrera de psicopedagogía implica la necesidad de hacerse ciertos planteos o reflexiones críticas a lo largo del ejercicio de toda su carrera. Un poco la materia de filosofía general y de la educación se va a dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con lo que es filosofía en general, entender cómo funciona la reflexión crítica, la conceptualización, el planteo de diferentes ideas y la fundamentación correcta de las mismas, el intentar que la manera en que ustedes puedan redactar sea coherente, cohesiva y que tenga cierto sentido lógico que le permita al lector o a la persona que está escuchando su oratoria entender correctamente de lo que se está hablando y entender cuáles son los argumentos que ustedes utilizan para validar la hipótesis que están defendiendo. Un poco eso ustedes lo van a ver a lo largo de toda su vida profesional, cuando tengan que justificar lo que sea que estén diciendo frente a un directivo, frente a un estudiante, frente a cualquier otra persona dentro de las competencias de su profesión o dentro de las incumbencias de las mismas, o a veces incluso fuera, como hemos visto en el cursillo de ambientación, cuando se producen ciertas situaciones límite en las cuales nos vemos obligados a actuar de una manera distinta a lo esperado dentro de los parámetros de nuestra profesión. Entonces, en síntesis, la filosofía, en cierta manera, nos va a servir para poder preguntarnos objetivamente en qué situación nos encontramos y tomar distancia de la situación por un momento y reflexionar. ¿Por qué sucede esto? La filosofía es una disciplina que surge con los griegos y en todo caso, plantear que surge con los griegos como disciplina no implica que antes no se haya filosofado. Por ahí uno al hacerse la pregunta acerca de la filosofía, qué es, cómo funciona, en qué consiste, cómo se aplica, si es que es ciencia o no es ciencia, si es que es válido utilizar argumentos filosóficos para defender una postura o no, tenemos que entender que la filosofía, cuando aparece para los griegos, es la pregunta por absolutamente todo. Cuando nosotros nos encontramos en una situación en la cual no encontramos explicación para algo, en antaño la primera explicación que se planteaba era una explicación no racional, sino mítica. Es decir, que en los comienzos de la filosofía, la explicación para todas las cosas que nosotros nos vamos preguntando era mítica. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo cae la lluvia, no voy a responder que la lluvia es un fenómeno meteorológico que se produce por la condensación del agua, sino que la lluvia es una cuestión que se plantea en la mitología griega a partir de los comportamientos caprichosos, en la mayoría de los casos, de un dios. Eh, Podría ser la diosa Hestia, podría ser el dios Océano, dependiendo de dónde sea la lluvia, de por qué se produzca. Pero, ¿qué pasa cuando estas respuestas míticas, que no solo estaban en los griegos, sino
en las culturas precolombinas que son más propias de nuestro espacio geográfico, como por ejemplo los aztecas, los mayas, los incas, los mapuches, los tehuelches, cualquiera sea la civilización antigua que haya habitado eh, los territorios del continente americano o en Oriente también, las civilizaciones chinas, orientales, las civilizaciones japonesas, con la mitología de los yokai, o capaz también incluso las civilizaciones nórdicas, los vikingos con su propia cultura, los egipcios, los celtas, todas las civilizaciones tienen sus bases en eh, cuestionamientos que se han respondido con mitos, con cuestiones que tienen que ver con relatos que exceden a la realidad que pueden entender esos pueblos, y así también funcionó con los griegos. La diferencia es que en un momento determinado de la historia, particularmente en el siglo V antes de Cristo, entre el siglo VI y el siglo IV, van apareciendo preguntas acerca de cómo todas estas cuestiones que se dan, que no necesariamente quiere decir que los dioses desaparezcan, sino cómo hacen los dioses que esto funcione. Ahí va a aparecer un término muy interesante que es la physis. La physis, que se podría traducir como naturaleza, es en cierta forma un nombre que le van a poner los primeros filósofos griegos, a los que se llamaban los físicos, eh, que tratan de plantear cómo funcionan los mecanismos que motorizan la realidad. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que todas las cosas sean lo que son? ¿Cómo lo manejan los dioses? Si es que hay dioses. En el caso de los griegos, sí creen fervientemente que los hay, pero estos dioses manejan entonces estos mecanismos, y a estos mecanismos le vamos a llamar physis, que se traduce comúnmente como naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la naturaleza de las cosas, no nos estamos refiriendo a cuáles son los factores biológicos, sino a cómo funcionan las cosas. Esa es la pregunta de los físicos, de los primeros filósofos: cómo funciona la realidad, qué la motoriza, qué hace que sea lo que sea y que sea como sea, qué es la naturaleza, qué es la física, cómo funcionan todos estos mecanismos, estas eh, cosas articuladas unas con otras para que nosotros podamos entender qué es la realidad más allá de lo que los dioses nos dicen, de lo que nos dictan, de lo que la religión nos plantea. Como les digo, eso no quiere decir que la religión desaparezca. Incluso hoy tenemos religión, hay múltiples religiones. Estoy seguro que muchos de ustedes o muchas de ustedes profesan alguna religión y no por eso no creen en la ciencia o no creen en las preguntas que son más racionales. Bueno, la filosofía es decir que si bien desplaza un poco el interés de la religión hacia parámetros más racionales, eso no quiere decir que la religión desaparezca. Y en este planteo, bueno, entonces se construye el término filosofía a partir de dos términos que son el término filos, que quiere decir amor, amistad, una relación de un vínculo muy fuerte. De hecho, los griegos tienen varios tipos de amor, este es uno de los tipos, y plantea un vínculo necesariamente fuerte con algún objeto o una persona que, bueno, en este caso es la sofía, que viene de sofón, que quiere decir sabiduría. Entonces, hay una relación, cuando yo tengo una relación de un estrecho vínculo con la sabiduría, me interesa de sobremanera que, si nosotros lo traducimos en términos muy, muy literales, sería amor a la sabiduría, pero si nosotros lo tratamos de entender en el universo griego, no necesariamente es un amor lo que nosotros entendemos románticamente por amor, sino una relación estrecha, un gran interés profundo acerca de ¿cómo hago para saber más de lo que ya sé? No me alcanza con lo que sé, no me alcanza con entender que los dioses han hecho todo esto. Bueno, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho para que eso pueda pasar? Bueno, quiero saber más en profundidad. Ese sentimiento que se podría transformar en una práctica dentro de mi vida cotidiana, en esa práctica de buscar más allá, de tratar de entender con mayor profundidad, con mayor detenimiento las cosas, sin quedarme con lo primero que me llega. Eso es básicamente la filosofía. Eso es básicamente la reflexión filosófica,
pero no es la única definición de ninguna manera y este tema va a representar un tema de reflexión dentro de la filosofía como disciplina. La filosofía como disciplina, antes de que se funden todas las ciencias, era lo único que había, era la única manera de saber racional que existía desde nuestro conocimiento histórico acerca del mundo occidental para poder explicar todos los fenómenos que existen. El otro conocimiento que había no era un conocimiento racional, sino que era un conocimiento mítico, que no tenía relación directa con nuestro raciocinio, con nuestro intelecto, sino más con una cuestión de fe, de creencia, otro tipo de razonamiento. O sea, que la ciencia del momento, el razonamiento científico, el razonamiento racional, la manera de pensar que se aleja de la religión en algún punto, o a veces busca complementarse, pero en cierta manera busca tratar de entender desde otra perspectiva, es la filosofía. Y de ahí van a surgir todas las ramas de conocimiento que tenemos actualmente a lo largo de la historia de la filosofía. En la medida que la historia de la filosofía vaya avanzando, van a ir apareciendo una, otra y otra disciplina que se van a ir separando de la filosofía, van a decir, bueno, yo tomo este método, lo utilizo, lo aplico de otra manera y ya no me interesa ir más allá, me interesa enfocarme en algo. Es decir, que cada una de las disciplinas científicas o no científicas que van a surgir de la filosofía van a tener objetos de estudio más específicos. La diferencia grande con la filosofía es que la filosofía no tiene un objeto de estudio específico, sino que estudia justamente en general todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, desde el problema más sencillo hasta el problema más complejo. Entonces, en primera instancia, tenemos esto como una mirada preliminar acerca de la filosofía que nos da cuenta acerca de cómo más o menos funciona. A partir de ahí, nosotros vamos a tener dos textos para abarcar la filosofía. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver cuáles son los textos que vamos a tomar. En primer lugar, tenemos este texto que es un manual de filosofía de la Universidad de Quilmes. En este manual de filosofía no vamos a abarcar todo el texto, sino sencillamente ustedes van a ver ya de entrada que no está el manual completo, sino que es un recorte hasta la página 34. Y lo que vamos a ver en primera instancia va a ser este apartado número uno que se refiere a la filosofía, acerca de la filosofía, que se mantiene, lo vamos a ver hasta esta parte que se refiere ya a lo que es historia de la filosofía. Bueno, acá está, todo esto es el problema de la pregunta acerca de la filosofía y termina aquí en la filosofía como reflexión crítica. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Acá está, como crítica subversiva y constructivo radical. Y ven que acá de la página 41 del manual, que bueno, en el GPS, en el PDF es la 24, si bajamos un poquito más pasa a la 61 donde están las etapas de filosofía. La etapa de la filosofía, donde nosotros ya vemos los distintos momentos de la historia de la filosofía, no lo vamos a ver ahora, sino que vamos a abocarnos sencillamente a la definición de filosofía, ¿no? Tratar de entender cómo la han definido a lo largo de los tiempos. Esta disciplina dentro de la filosofía que se dedica a definir, entender, conceptualizar y preguntarse acerca de la filosofía, se llama metafilosofía, es decir, es la filosofía que se pregunta acerca de la filosofía, ¿no? Esta parte es parte del cuadernillo de pensamiento filosófico de varias carreras de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, hay varios apuntes, varias cosas acerca de que no va a ser que pensamiento filosófico. Tengan en cuenta que también tampoco va lo que dice no va para pensamiento filosófico, tampoco va para acá. Las actividades que vamos a realizar son las actividades subidas explícitamente en el campus. Con eso voy a terminar esta primera parte de la clase. Hemos hecho una lectura preliminar acerca de la filosofía. Les he planteado qué texto vamos a trabajar y hasta dónde. Y les he dicho que iban a ser dos textos. El otro texto que vamos a tomar es este otro. No sé si se les está compartiendo la pantalla. Ojalá que sí. Eh, este otro texto es La filosofía según Karl Jasper.
Karl Jasper era un existencialista. No les voy a dar mucha más información acerca de Jasper porque es parte del trabajo práctico averiguar un poquito acerca de la vida de él. Pero bueno, este texto va a tratar de mostrar un poco qué significa la filosofía para él como autor. Va a plantear cómo este autor considera que se origina la filosofía. Eso va a empezar aquí en este segundo apartado. En el primer apartado, Jasper va a plantear que hay ciertas razones que separan a la filosofía de la ciencia. ¿Por qué? Porque como yo les estaba planteando al comienzo, al entender que la filosofía es una disciplina de la cual van a surgir todas las ciencias, sería natural pensar que es una ciencia. Sin embargo, Jasper no está de acuerdo con esta perspectiva. Jasper considera que la filosofía se diferencia de la ciencia por al menos cuatro características que van a estar expuestas en este texto. Y en la segunda parte del texto va a plantear de qué manera se origina nuestro pensar filosófico, qué elementos de la realidad nos impactan de tal manera que nos llevan a nosotros a filosofar. Entonces, ¿cómo se origina esta necesidad, cómo se origina este impulso a filosofar? Que entonces, si es que hay un origen para este impulso, hay un origen para la filosofía en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que lo titula de esta manera. Entonces, habiendo mencionado los dos textos que vamos a trabajar y algunos conocimientos preliminares acerca de la filosofía, doy por concluida esta primera parte de la clase introductoria. Espero que hayan entendido cada una de las cosas que he planteado. Si las he planteado muy rápido, pueden pausar el video en los lugares que lo consideren necesario o relevante. Y voy a seguir en segunda instancia con otra parte un poco más reflexiva acerca de la filosofía, donde voy a abarcar ya directamente uno de estos dos textos.